vamos a diseñar una conexión precalificada BSEEP, siglas que hacen referencia a una conexión de momento con placa de extremo extendida rigidizada, puede ser de 4 pernos o de 8 pernos. Esto lo vamos a elegir. Vamos a utilizar los mismos datos de la conexión del ejemplo anterior, que era el diseño de una conexión con placa de extremo extendida pero sin rigidizador. En esta ocasión vamos a utilizar la misma sección para la viga, una 21×68, la misma sección para la columna, una W27×217, y los mismos aceros. También vamos a introducir los mismos valores de carga y la misma configuración, una viga conectada, no hay presencia de losa de concreto estructural y una conexión de piso intermedio. La diferencia está acá. Se trata de una conexión rigidizada y puede tener una configuración de 4 pernos o de 8 pernos. En esta ocasión vamos a seleccionar la conexión 8ES, o sea de 8 pernos rigidizada, y vamos a introducir toda su geometría. Vamos a seleccionar unos pernos a 490 con las roscas excluidas del plano de corte en agujeros de ranura corta horizontal transversales a la dirección de la carga. Como siempre, el diámetro requerido no lo podemos ver aún, pero vamos a seleccionar un diámetro inicial de prueba y este va a ser verificado posteriormente. Vamos a proponer un diámetro de 1 pulgada. También vamos a ingresar todos los datos geométricos de la conexión, siempre considerando la asistencia que nos brinda ATCAS para introducir valores adecuados. Vamos a introducir el gramil de los pernos, el ancho de la placa, las distancias de paso interiores y exteriores, la distancia hasta el extremo de la placa después de la última fila de pernos y la distancia de paso PB, característica de la conexión de 8 pernos. También el espesor de la placa vamos a asumirlo en primera instancia, tiene que estar entre 0.75 pulgadas y 2 pulgadas y media. Vamos a ponerle 0.75 pulgadas o 3/4. La diferencia con la conexión web es obviamente la presencia del rigidizador, la placa rigidizadora. Con los datos geométricos que hemos introducido ya se ha calculado la longitud y la altura de este rigidizador. El tipo de acero de rigidizador, obviamente, el FIE que importa en el diseño, está acá. Nosotros podemos variar ese FIE que se hereda del acero que indicamos anteriormente. También asumimos el espesor de la placa rigidizadora, que tiene que ser mayor al que nos dice acá, si no va a arrojar este mensaje, y vamos a ponerle 0.5. Siempre recordar dar enter cada vez que introducimos un valor en aplicación ATCAS para que sea verificado y validado. Estamos listos para realizar el diseño y le damos calcular con F5. Una característica importante de la aplicación ATCAS es que en todo momento estas ayudas emergentes contextuales aparecen en la interfaz de la aplicación. Por ejemplo, estas ayudas que hacen referencia a las normas de la ISC que son ocupadas para el diseño. Podemos ir al menú ayuda y consultar estos estándares, estos códigos de la ISC, por ejemplo el 35810, capítulo 6, esta parte, esta sección específica de la 610 que nos está haciendo referencia la ayuda contextual en este caso. Vamos a verificar, bueno, vemos que el espesor de la placa de extremo está desajustado con el espesor requerido. Necesitamos al menos un espesor de 1 pulgada y lo ajustamos. Y volvemos a correr con F5 y vemos que todos los datos están bien. El diámetro que asumimos está bien. Los límites de precalificación están perfectos y analizamos las cargas, los momentos, la carga factorada del patín, cortante último. Aquí esto es diferente a la conexión web, pues aquí se hace un chequeo de la placa rigidizadora, del espesor que asumimos, y se hace un chequeo de la revisión del pandeo local de esta placa. Se hace la revisión del aplastamiento y siempre tenemos también aquí el detalle de soldadura de la viga con la placa de extremo y los rigidizadores y las distancias
libre entre bordes. Tenemos el chequeo del espesor del patín de la columna, que también en este caso es suficiente y no necesitamos entonces especificar en esta parte de acá un espesor de placa de continuidad. Olvidamos de eso y bajamos a la revisión del alma de la columna, donde tenemos diferencia en el caso de la resistencia al pandeo del alma, lo que hace necesario el uso de placas de continuidad. Nos dirigimos a la pestaña placas de continuidad y básicamente ingresaríamos los mismos datos del ejemplo anterior. Volvemos a ir a la pestaña zona de panel nodal para verificar si la resistencia es adecuada, si hay que hacer diseño de placas nodales o no. Volvemos a la pestaña placas de continuidad y verificamos la resistencia, porque como el momento en acá de la columna es otro, esto puede afectar la resistencia y el tamaño de la soldadura que se requiere en la placa de continuidad. Y aquí está el detalle final de la conexión con las placas de continuidad, soldadura y demás valores geométricos y todo lo asumido en el diseño de la conexión. Conexión con placa de extremo extendida rigidizada de 8 pernos que cumple con las demandas sísmicas de la ISC, diseñada en ATCAS.